Bueno, Antonio, menuda figura que hemos tenido aquí, una figura del balompié español a nivel directivo, un personaje decisivo para el Barça que venía de una época bastante oscurita. Sí, Joan Gaspar, de la mano de Josep Lluís Núñez, el mejor en el Barça. presidente del Barça, según los culés. Hombre, a ver, no hay más que ver de dónde venía el Barça, que era el Barça, y lo comentábamos hace unas semanas, cómo era el Barça grande, pero no tan grande. Es como la figura de Bernabéu o incluso la de Calderón A para ver, los otros el dos Barça grandes. moderno y muchas de las cosas del fútbol moderno se le deben se deben a la época de Núñez, a la visión de Núñez, con toda su extensión, porque evidentemente tenía un equipo y de la mano del genio, del flaco, de Johan Cruyff, que es verdad que tuvo suerte, pero que hizo algunos cambios que para los que nos gusta el fútbol fueron fundamentales. Por cierto, hablaba el expresidente del Barça, Antonio Joan Gaspar, del tema de la Champions, de que el Barça se estaba jugando el pase a semifinales y tal, y es que queremos recordar a la audiencia que cuando salga este programa, el Barça ya habrá terminado su eliminatoria con el Borussia Dortmund y el Real Madrid la suya con el Arsenal. No le preguntamos a Gaspar por el Madrid para pincharle un poquito porque era un tema más del Barça, más desde el punto de vista, digamos, personal. No le ha gustado mucho recordar la historia, curioso, un poco. Lo del Esperia le molesta porque estaban bastante implicados él y Núñez y... A ver, era una historia que es parecido al tema de Cristiano Ronaldo con los impuestos del Madrid. Es decir, a ver, señores jugadores, ustedes reciben un dineral. Y ustedes en aquella época no tanto, pero era un dineral. Pero era un dineral. Y ustedes y lo recibían. Hablamos año 87. Y lo recibían por derechos de imagen. Año 86. Sí, el Esperia es es la temporada del 87-88. No, 86. No, es la temporada 87-88. Sí. Y lo que pasaba es que hubo un cambio por el cual el porcentaje que podían los jugadores cobrar por derechos de imagen y que tenía un pago de impuestos mucho menor que si tienes que hacer la declaración de la renta como toda persona. Pues claro, les molestaba. ¿Qué ocurre? Que le pidieron al club que el club les solucionara la papeleta. Básicamente para que, como decimos ahora, les llegara limpio de polvo y paja. Sí, entonces, era un Barça que venía en muy malas horas. A ver, era la época dura de los triunfos del Madrid, que ganaba del Madrid a la Quinta del Buitre, que ganaba la Liga en marzo. Tenían a Luis Aragonés de entrenador. Se habían cargado a Terry Venables, que es el entrenador que le da la primera liga al Barça después de unos cuantos años, con el que llegan a la final de la Copa de Europa en Sevilla, con 50.000 almas del Barça ante el Steaua de Bucarest, que era el convidado de piedra, y la pierden en los penaltis, porque Urruti para penaltis. Sí, pero es que el Barça no mete el Barça yo no sé si mete alguno, no, que es la final, que es la final en la que Schuster, cuando le cambian, se va del vestuario, se coge un taxi y se va al hotel. Sí, sí. O sea, quiero decir, el Barça el portero del Steaua era Tucanan. Y en el Steaua jugaba Belodedici, que es el que Lacatus, que era el delantero que luego jugó en el Oviedo, Belodedici, que luego estuvo en el Valencia, que era un central buenísimo. Y Tucanan, que falleció este año, el portero. Este año, el del bigotito. A final de 2024 falleció de cáncer. Y entonces, bueno, pues eso fue una cuestión muy traumática para el Barcelona, que en este caso, pues... Es este agua que juega en esos años 80 y primeros 90 dos finales de Champions. Una que gana al Barça y otra que pierde con el Milán en el Nou Camp. La del Milán, el Milán de los holandeses. Que es el que le pasa por encima. Sí, claro, era un equipazo ese Milán. Y luego, pues lo que decíamos, el Barça venía de una situación muy complicada, lo que yo comentaba, que Gaspar no ha querido entrar mucho. El Barça, si no le gana la final de la Copa del Rey, por cierto, con 4.000 del Barça y 30.000 de la Real en el Bernabéu. Sí, en el 88. Los aficionados vascos en los 80. No, se movilizaban muchísimo, pero el Barça además había una situación incomodísima. Los aficionados tampoco estaban muy contentos con la situación y el Barça con un gol de Alex Sanko. La Real era el tenía un equipazo, ¿eh? La Real era el actual campeón de Copa. Venía de ganar. Y perdieron las semifinales de la Recopa contra el Ajax de Ámsterdam. Y lo que era el Ajax, no sé si era la última época ya de los holandeses en el Ajax o ya había habido ventas al Milán. No, el que yo no sé, no recuerdo ahora mismo de cabeza, pero lo que te digo, ese partido lo ganan con un gol de Alex Sanko.
el Barça se proclama campeón, juega la Recopa y salva los muebles porque el Barça esa temporada no se había clasificado para competición europea. Fue un poco lo que le pasó al Madrid del segundo año de Valdano, que luego vino Arsenio, que no llegó, no jugó competición europea, se quedó fuera, no jugó ni UEFA. A la UEFA fue el Tenerife. Y entonces, pues fue una situación muy complicada. El Barça ese año, en esas épocas, tenía como salvación la Copa del Rey en muchas situaciones, porque por ejemplo todos vamos a contabilizar finales de Copa del Rey de los 80, luego iremos a los 90. 82-83, la del famoso gol de Marcos de cabeza que se juega al cuello en Valencia con el Madrid. Luego también la Copa del Rey que gana, pierden una Copa del Rey con el Zaragoza, con el Principito Rubén Sosa. Pierden esa Copa del Rey, juegan la final de la Copa del Rey con la Real que la ganan, y el año del Madrid, que Gaspar tampoco ha querido entrar, el año del Madrid de los récords, de los 107 goles del Madrid de Tosac, en un partido donde el Madrid no estuvo bien, el Barça gana 2-0 con goles de Guillermo Amor y de Julio Salinas, que el Madrid hace un partido en defensa horrible, pegando además una leña brutal. Y gana 2-0, claro, y Cruyff salva los muebles. Sí, porque decían que Cruyff estaba fuera. El año siguiente es cuando fichan a Stoichkov, que Stoichkov viene de ser bota de oro con 38 goles con Hugo Sánchez. Fichan a Stoichkov y el Barça al año siguiente con un Madrid que el primer año está sancionado 2 meses. Porque le pisa a Urizar en la Supercopa. No, a Martín Navarrete, creo. No, es Urizar. Es Urizar. Sí. Martín Navarrete no tenía el pelo cano en aquella época. Le pisa a Urizar y lo sanciona, pero Stoichkov ese año, que hace una liga espectacular el Barça, el Madrid además está en descomposición porque se le fue Schuster, no renovó Martín Vázquez, ya Hugo no era el que fue y el Barça entonces gana la liga, pero si quieres volvemos atrás, porque es que tú, que eres buen aficionado del Atleti, recordarás que Hugo Sánchez, antes de ser del Madrid, pudo ser del Barça. Estuvo a punto de ser vendido al Barcelona, pero el Barça escogió a Archibald, que era escocés. Archibald, sí. Archibald es escocés. Archibald es escocés. Le invitamos al programa porque además tiene una empresa que es Fútbol Club Energía, que es muy graciosa. Tenemos que hablar con Steve Archibald, que además juega de vez en cuando con los veteranos del Barça, quiero decir, y sí, Ben Abels, que era británico también, prefirió a Archibald. Hugo dice que tenía un acuerdo con el Barça, pero que fue Ben Abels el que no. Vicente Calderón hubiera sido más sencillo vender al Barcelona, que hubiera sido un escándalo pero y luego Hugo, que eso lo cuenta el expresidente del Madrid, Ramón Mendoza, en un libro que se llama Dos pelotas y un balón, muy gracioso, siempre Mendoza, cuenta que Hugo Sánchez cada vez que quería renovar porque no se sentía querido, que su problema era que la afición quería a Butragueño, si es que ya está, no hay más. Él metía los goles y la afición quería al niño. No, en México igual es una persona controvertida porque tiene mucho ego. Sí, Ego Sánchez. Sí, ya. Es muy gracioso, porque esto lo hablas con los mexicanos. ¡Jo, a Hugo cómo le quiere la gente en España! No sé qué, da igual. Y te dicen, tío, en México no funciona así. No. Y tú lo sabes que tú has vivido en México. Sí, complicado. Y entonces Hugo contaba a Mendoza que cada cierto tiempo, cuando no se sentía querido, venía y dice, no, tengo una oferta al Barça. Y del Inter, que eran sus especialistas. Eran sus especialistas para sacar pasta. No, claro. Entonces él no se sentía querido, pero le sacaba muchísima pasta al Madrid, claro. Bueno, ojo, que en esto hay otra cosa que no le hemos preguntado a Gaspar, y es que el Barça también tenía en aquella época de Gaspar, que era muy antimadridista, una táctica que era, si no podemos ficharlo, que al Madrid le salga caro. Que le salga caro. Eso le pasó, por ejemplo, con Fernando Hierro. Fernando Hierro, que decían por ahí que lo tenía hecho con el Barça, que tenía un precontrato, que no sé qué. Mendoza, ya sabes. Fernando Hierro llegó a posar con la camiseta del Atleti. Del Atleti. Bueno, sí, esa es una historia que ya contaremos más adelante. Esa es una historia que ya contaremos más adelante. Y fue el primer gran rifirrafe entre Gil y Mendoza. Sí, llegó a posar, acuérdate. Sí, claro. Y bueno, pero eso también le pasó a Caminero. Acuérdate. Eso también le pasó a Caminero. Pero que lo que te decía es que en este caso era muy gracioso. Porque Hugo pues utilizaba aquellas mañas, vamos a decirlo, para ganar más dinero con el Madrid y sacárselo a las arcas del equipo blanco para no estar tan herido con la falta de cariño que él decía que le tenía la afición. Y en el caso de lo de Hierro, lo que te contaba es que Mendoza lo solucionó como lo solucionaba siempre. ¿Cuánto te da el Barcelona? El doble. No discutimos. Entonces, claro, como con pólvora de rey, todo el mundo